El olor a estofado de mi hijo llenaba la casa, un aroma que siempre había asociado con la calidez del hogar, con la risa y el amor familiar. Estábamos en el postre. El sol del domingo entraba perezosamente por la ventana del comedor, y mi nuera, Paola, con esa sonrisa suya que podía iluminar una habitación o cortarte como un cuchillo, dejó caer su petición. Hablaba de un crucero, de un viaje de ensueño por el Caribe, un capricho de 1.000.000 de pesos. Lo dijo como si pidiera una taza de azúcar, con una ligereza que me heló la sangre. Describió las suites de lujo, las cenas de gala y las excursiones exóticas mientras Sergio, mi hijo, la miraba embelesado, completamente ajeno a la tormenta que se estaba gestando en el corazón de su madre. Para él, era solo otra de las brillantes ideas de Paola, otro sueño que de alguna manera yo debía hacer realidad. Con toda la calma que pude reunir, una serenidad forjada por décadas de pequeñas y grandes batallas, le expliqué lo evidente. «Paola, hija, sabes que yo no tengo esa clase de dinero», le dije, mi voz apenas un susurro para no romper la frágil armonía de la tarde. Intenté suavizar la negativa con una sonrisa, añadiendo que mis ahorros eran modestos, apenas suficientes para mis gastos y alguna emergencia. Creí, en mi ingenuidad, que la lógica y el cariño serían suficientes, pero vi cómo su rostro se transformaba. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de hielo, y sus ojos, antes brillantes de entusiasmo, se volvieron 2 esquirlas oscuras y calculadoras. El aire se espesó, y el silencio de mi hijo, su incapacidad para intervenir, fue el primer golpe, el más sutil y quizás el más doloroso de todos. «Suegra, acompáñeme un momento a la cocina, por favor. Quiero mostrarle el catálogo», dijo con una dulzura venenosa, una invitación que era una orden. Me levanté sintiendo las miradas de los otros invitados, aunque nadie pareció notar la tensión. En el comedor quedaba el murmullo de conversaciones triviales. En la cocina, a solo unos pasos, me esperaba la emboscada. El contraste era brutal. Apenas se cerró la puerta, su cuerpo entero cambió. Se irguió, su postura se volvió agresiva, y el personaje de la nuera encantadora se desintegró por completo, dejando al descubierto a la mujer cruel y ambiciosa que yo había aprendido a temer. Me acorraló contra el fregadero, y su voz, ahora un siseo bajo y cargado de furia, me golpeó con la fuerza de una bofetada. «Escúcheme bien, vieja inútil», escupió las palabras, y cada sílaba era un dardo envenenado. «¿Cree que no sé cuánto vale su casa? ¿Cree que me voy a tragar el cuento de la pobre viuda? Usted ha vivido toda su vida sin dar un solo lujo. Es hora de que invierta en la felicidad de su único hijo. O mejor dicho, en mi felicidad, que para el caso es lo mismo». El desprecio en su mirada era absoluto, una revelación espantosa de años de resentimiento acumulado. Ya no había pretensiones, solo la cruda realidad de su avaricia. Me di cuenta en ese instante de que para ella yo no era una persona, no era la madre del hombre que amaba, era simplemente un obstáculo, una cuenta bancaria que se negaba a abrirse y que debía ser forzada. Y entonces, cuando mi silencio y mi negativa se mantuvieron firmes en mis ojos, su furia se desbordó. Con un empujón violento y certero, me lanzó contra la pared de azulejos. Mi cabeza rebotó con un golpe seco, y un dolor agudo estalló en mi espalda, robándome el aliento. Me quedé sin aire, con los ojos abiertos por el shock y el dolor, mirándola sin poder creer lo que estaba sucediendo. Su rostro estaba desfigurado por la rabia, los labios apretados en una línea cruel. No había rastro de humanidad en ella, solo una tormenta de codicia y crueldad. En ese momento, en el frío de los azulejos contra mi piel, comprendí la magnitud de mi error. Había tolerado demasiado, había perdonado lo imperdonable, y ahora estaba pagando el precio de mi propio silencio y mi amor ciego. Si no va a pagar, entonces busque un asilo, porque en esta casa usted no pisa más, gritó, y su voz resonó en el pequeño espacio de la cocina, sellando mi destino con una crueldad inimaginable. La frase me atravesó el alma, más dolorosa que el golpe físico. Un asilo. Me estaba desechando como a un mueble viejo, como a algo que ya no sirve.
Después de toda una vida de sacrificios, de noches sin dormir, de manos agrietadas por el trabajo para que mi hijo tuviera un futuro, este era mi pago. La puerta se cerró con un portazo, dejándome sola, temblando, con el eco de sus palabras rebotando en mi mente. Me sentí despojada de todo, de mi hogar, de mi familia, de mi dignidad. Me quedé allí, apoyada en la pared fría, intentando que el aire volviera a mis pulmones, que el corazón dejara de martillarme en los oídos. Las lágrimas querían salir, un torrente de humillación y pena, pero algo dentro de mí, una vieja y olvidada veta de acero, se negó a dejarlas correr. El dolor de la espalda era una punzada constante, un recordatorio físico de la traición. Pero bajo el dolor y la conmoción, una nueva sensación empezó a crecer, una fría y tranquila claridad. El amor que había sentido por ella, la tolerancia, la esperanza de una familia unida, todo se hizo cenizas en ese instante. En su lugar, nació una determinación que no sabía que poseía, una lucidez implacable que me decía que el tiempo de ser la víctima había terminado. Mientras me enderezaba, luchando contra el dolor y la rigidez de mi cuerpo, una imagen vino a mi mente, la del viejo cofre de madera que mi esposo Antonio me había dejado, escondido en el fondo de mi armario. Dentro, junto a sus cartas de amor, estaban los documentos, los títulos de propiedad de aquel terreno que compramos juntos, un pedazo de tierra olvidado por todos, menos por mí. Paola, en su arrogancia, creía conocerme, creía saber todo lo que yo tenía y lo que yo era, pero no sabía nada. No sabía que el silencio de una madre puede ocultar más fuerza que todos sus gritos. Y definitivamente no sabía que acababa de despertar a la mujer que mi Antonio siempre supo que yo era. Este no era el final, era solo el principio de su lección. Mi nombre es Josefina Morales y tengo 68 años de una vida que ha visto más amaneceres que los que le quedan por ver. Aquí, en este barrio que me vio crecer, casarme y criar a mi único hijo, todos me conocen simplemente como Josefina, la viuda de Antonio. Vivo en la misma casa que mis padres construyeron con sus propias manos, un hogar modesto de paredes gruesas y un pequeño jardín delantero que es mi orgullo y mi refugio. Cada grieta en estas paredes cuenta una historia, cada baldosa gastada guarda el eco de los pasos de los que ya no están. Es un lugar anclado en el tiempo, un santuario de recuerdos que ahora, por primera vez, se siente amenazado, no por el paso de los años, sino por la codicia de aquellos a quienes debería llamar familia. Hace ya una década que mi Antonio se fue, 10 años de aprender a vivir con el silencio, un silencio tan profundo que a veces parece tener su propio latido. Él era la risa de esta casa, el motor de nuestros sueños. Cuando se marchó, se llevó consigo una parte de mi luz, dejándome en un mundo de colores más tenues. Para no hundirme en la soledad, me aferré a las pequeñas rutinas, el café de la mañana, la radio con sus boleros viejos y, sobre todo, mis plantas. Cuidar de mi jardín se convirtió en mi terapia. Ver la vida brotar de la tierra, terca y hermosa, me recuerda cada día que incluso después del invierno más crudo, siempre hay una promesa de primavera. Una lección que estoy empezando a entender en mi propia carne. Mi vida transcurre con la sencillez de una melodía antigua. Me levanto con el sol. Mis manos se hunden en la tierra antes de que el mundo despierte del todo. Y el resto del día lo dedico a los quehaceres del hogar, a la costura o a preparar conservas con las frutas de mi patio. Es una existencia frugal, sin lujos ni estridencias. La vida de una mujer que aprendió desde niña que el verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. Esta austeridad, que para mí es paz y libertad, es lo que Paola confunde con miseria. Ella ve mis ropas sencillas y mis muebles antiguos y asume que soy una pobre anciana desvalida, ignorando que la verdadera pobreza es la del espíritu, una carencia que a ella le sobra. Siempre he sido una mujer de naturaleza apacible, de esas que prefieren ceder antes que pelear. Mi madre solía decir que yo tenía un alma de algodón, capaz de absorber los golpes sin devolverlos. Por años, creí que esa era mi fortaleza, mantener la paz, ser el bálsamo en las heridas familiares, la que callaba para que otros pudieran gritar.
Pero el amor incondicional, cuando no es correspondido con respeto, se convierte en una soga al cuello. He tolerado las indirectas de Paola, sus críticas veladas a mi forma de vida, sus desplantes de superioridad. Lo he soportado todo por Sergio, por no añadir una sola nube a su cielo, sin darme cuenta de que mi silencio estaba alimentando al monstruo que un día se volvería en mi contra. Mi mayor vulnerabilidad siempre ha tenido un nombre: Sergio. Por él soy capaz de todo, incluso de anularme a mí misma. Recuerdo vívidamente cuando, hace un par de años, Paola decidió modernizar mi sala. Sin consultarme, guardó en cajas las fotografías de mis padres, el viejo reloj de péndulo de Antonio, y los reemplazó con cojines grises sin alma y un cuadro abstracto que parecía una mancha de humedad. Me sonrió y dijo: «Así se ve más elegante, suegra, más limpio». Y yo, para no disgustar a mi hijo, que la miraba con orgullo, simplemente asentí y le di las gracias. Esa noche, a solas, lloré por mis recuerdos arrinconados en el desván, sacrificados en el altar de una paz familiar que solo existía en mi imaginación. Pero que nadie se equivoque. Mi gentileza no es debilidad. Mis manos, aunque ahora se dedican a las flores, son las mismas que durante 30 años manejaron las máquinas de coser industriales, las que amasaron el pan en tiempos de escasez y las que sostuvieron a un hombre enfermo hasta su último aliento. Hay una fuerza en mí que yace dormida, una resiliencia forjada en el trabajo duro y en la pérdida. Soy como esas plantas de mi jardín que parecen frágiles, pero cuyas raíces se aferran a la tierra con una tenacidad insospechada, capaces de sobrevivir a la sequía y a la tormenta. Paola solo ha visto la flor, pero está a punto de conocer la raíz y descubrirá que es mucho más profunda y fuerte de lo que jamás imaginó. Mi situación económica es un reflejo de mi filosofía de vida. No soy rica, pero tampoco soy pobre. Lo que tengo, lo he ganado con el sudor de mi frente y lo he administrado con la prudencia de quien conoce el valor de cada peso. La lavandería que Antonio y yo levantamos de la nada nos dio para vivir con dignidad y para darle a Sergio la educación que nosotros no tuvimos. Tras la muerte de mi esposo, aprendí a estirar mi pensión y mis ahorros, a vivir sin deudas y a encontrar alegría en las cosas simples. Mi austeridad no es carencia, es una elección consciente, una elección que choca frontalmente con el mundo de apariencias y despilfarro en el que viven mi hijo y su esposa, un mundo que ahora exige mi sumisión financiera. Es curioso cómo la gente te encasilla. Para mi nuera y, tristemente, para muchos otros, yo era la viejita, la figura tierna y un poco patética que ya solo sirve para preparar la comida del domingo y cuidar de las plantas. He permitido que esa imagen creciera, en parte por comodidad, en parte porque no sentía la necesidad de demostrar nada a nadie. Me envolví en ese papel de abuela inofensiva porque era más fácil que mostrar las cicatrices y el acero que hay debajo. Pero el golpe contra los azulejos de la cocina rompió el disfraz. Me di cuenta de que, al permitir que me vieran como un ser frágil y sin voluntad, les había dado el permiso implícito para abusar de mí, para considerarme un objeto del que se puede disponer. Así que aquí estoy, de pie en medio de las ruinas de la imagen que tenían de mí. La mujer que salió de esa cocina, con el cuerpo dolorido y el alma herida, no es la misma que entró. La Josefina dócil y complaciente ha empezado a desvanecerse y en su lugar está naciendo otra, una que recuerda su propio valor, una que ya no pedirá respeto, sino que lo exigirá. Aún amo a mi hijo con cada fibra de mi ser, pero he aprendido de la forma más brutal que el amor propio debe ser el primero en la fila. Mi nombre es Josefina Morales, y aunque ellos lo hayan olvidado, yo estoy a punto de recordarles el peso y el poder que ese nombre conlleva. Ellos creen que soy un libro abierto, una historia sencilla y predecible, pero han olvidado que las historias más simples a menudo guardan los secretos más profundos. Mi vida, que ellos ven como un epílogo tranquilo, está a punto de empezar su capítulo más inesperado. La mansedumbre que confundieron con su misión era solo la calma antes de la tormenta, y la tormenta, créanme, ya ha comenzado.
Aún no lo saben, no pueden ni imaginarlo, pero el tablero de juego ha cambiado y las reglas, a partir de ahora, las pongo yo. Ya no soy solo la madre de Sergio o la viuda de Antonio. Soy Josefina Morales y he decidido reclamar mi historia. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Él fue mi todo desde el momento en que lo sostuve en mis brazos, el centro de mis oraciones y el motor de mis sacrificios. Tuvimos una conexión profunda, de esas que no necesitan palabras. Recuerdo nuestras tardes haciendo sus deberes en la mesa de la cocina, su risa mientras le enseñaba a Paul a andar en bicicleta, sus secretos de adolescente confiados a media voz. Pero ese lazo, que yo creía inquebrantable, se ha ido estirando hasta volverse casi invisible desde que Paola entró en su vida. Lo quiero con toda mi alma, pero a veces, cuando lo miro ahora, me cuesta encontrar al niño de ojos nobles que crié debajo de esa fachada de hombre exitoso y esposo complaciente. Sergio no es un mal hombre. En el fondo de su corazón, sé que aún vive el muchacho bueno y cariñoso que fue. Su gran defecto, su tragedia, es una debilidad de carácter que Paola ha sabido explotar con maestría. Está tan enamorado, tan deslumbrado por ella y por el mundo brillante que han construido juntos, que se ha vuelto sordo a su propia conciencia. Su silencio en la cocina, mientras su esposa me agredía, fue la prueba más clara. No es que aprobara la crueldad, es que le tuvo más miedo a la furia de Paola que al dolor de su madre. Y esa cobardía, esa pasividad, es una traición que me duele tanto como el empujón, porque me demuestra que lo he perdido, que lo entregué a una mujer que lo está moldeando a su antojo. La arquitecta de mi miseria es ella, Paola Castillo, una mujer que es todo fachada, construida con los materiales más caros, pero sin cimientos morales. Proviene de una familia con aspiraciones pero sin recursos, y ha dedicado su vida a escalar socialmente, usando su belleza y su astucia como herramientas. Para el mundo exterior, es la esposa perfecta, elegante, culta, anfitriona impecable y devota de su marido. Pero en la intimidad, cuando las máscaras caen, emerge su verdadera naturaleza. Es un pozo sin fondo de ambición y materialismo, una persona que clasifica a los demás por su utilidad y su cuenta bancaria. Para Paul, ella, yo estoy en la categoría más baja, un estorbo del pasado, una mancha de pobreza en su impecable tapiz de opulencia. Su motivación es tan simple como primitiva, la sed de estatus. No solo quiere dinero para comprar cosas, quiere el poder y la admiración que vienen con él. Ve a Sergio como su proyecto, su creación, y me ve a mí como el último vestigio de sus orígenes humildes, algo que hay que erradicar. Cada vez que me mira, veo el desprecio por mi ropa sencilla, por mis manos de trabajadora, por mi casa que no sale en las revistas de decoración. En su mente, yo soy la prueba viviente de que Sergio no nació en la cuna de oro que ella pretende hacer creer a su círculo de amistades. Por eso necesita borrarme, primero de su vida social, y ahora parece de su vida por completo, quedándose con lo único que le interesa de mí, mi patrimonio. Al principio todo fue distinto. Cuando Sergio me la presentó, Paola era todo sonrisas y amabilidad. Me llamaba Mamá Josefina, elogiaba mi comida, escuchaba mis historias con un interés que parecía genuino. Yo, ansiosa por ver a mi hijo feliz, le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón sin reservas. Creí que había ganado una hija, una compañera. Me sentí la mujer más afortunada del mundo. Recuerdo haberle agradecido a Dios por haber puesto en el camino de mi hijo a una mujer tan buena y encantadora. Qué ciega estaba. Qué tonta fui al confundir una actuación brillante con un sentimiento real. Ella no estaba conquistando a una suegra. Estaba estudiando a su objetivo. El cambio fue gradual, casi imperceptible al principio, y coincidió con el ascenso profesional de Sergio. Su estudio de arquitectura empezó a tener éxito, y con el dinero llegaron las transformaciones. La primera señal fue un préstamo que Paola me pidió para la entrada de su primer coche de lujo, un dinero que, por supuesto, nunca volvió. Luego vinieron los comentarios sutiles,
Las críticas disfrazadas de consejos. Suegra, esa vajilla está muy... ¿anticuada? Podría dañar nuestra imagen si vienen clientes a cenar. O debería teñirse, esas canas la hacen ver tan mayor. Pequeños alfilerazos, constantes y dolorosos, diseñados para socavar mi confianza y recordarme que yo no pertenecía a su nuevo y brillante mundo. La humillación se convirtió en su arma predilecta. Recuerdo con especial amargura la fiesta de su primer aniversario de bodas. Organizaron una celebración por todo lo alto en un club campestre. Yo pasé semanas tejiéndole un chal precioso, una pieza de encaje fino que me llevó horas de esfuerzo y vista. Cuando se lo entregué, delante de sus amigos, sonrió forzadamente y dijo: «Ay, suegra, qué detalle tan rústico. Lo guardaré para cuando vaya de día de campo». Luego lo dejó olvidado en una silla. Sentí cómo las miradas de sus invitados se clavaban en mí, llenas de una lástima que me quemaba por dentro. Regresé a casa esa noche y deshice el chal, puntada por puntada, mientras mis lágrimas caían sobre el hilo inútil. Durante años he vivido en una encrucijada emocional. El amor inmenso por mi hijo chocaba frontalmente con el desprecio que sentía por su esposa. Me dolía ver cómo Sergio se transformaba, cómo adoptaba los valores superficiales de ella, cómo se reía de chistes crueles a mi costa para complacerla. Me sentía atrapada, creyendo que si hablaba, si me quejaba, provocaría una ruptura y perdería a mi hijo para siempre. Así que callé y sonreí, soporté y perdoné. Pero ahora entiendo que mi silencio no compró la paz, solo compró tiempo. Y el tiempo se ha acabado. El golpe en la cocina no solo me lastimó el cuerpo, sino que me abrió los ojos a una verdad terrible. La felicidad de mi hijo, tal como es ahora, está construida sobre mi anulación. Y eso es un precio que ya no estoy dispuesta a pagar. Una madre es una constructora de cimientos invisibles. Durante décadas he puesto ladrillo sobre ladrillo, no con cemento y arena, sino con horas de sueño perdidas, con preocupaciones silenciosas y con renuncias que nadie anota en un libro de contabilidad. Mis manos han sido las herramientas que han allanado el camino para mi hijo, un camino que él ahora recorre sin mirar atrás, sin darse cuenta de que cada paso firme que da es sobre el terreno que yo nivelé para él con mi propio esfuerzo. El sacrificio de una madre no busca aplausos ni monumentos, solo espera un pequeño rincón de gratitud en el corazón de sus hijos. Pero a veces, ese rincón es ocupado por el egoísmo, y los cimientos, que costaron toda una vida construir, son despreciados y olvidados. Mis primeros años como madre estuvieron marcados por el zumbido constante de una máquina de coser. Mientras Sergio dormía en su cuna, yo pasaba las noches en vela, con la espalda doblada sobre la tela, convirtiendo retazos en vestidos para las señoras del barrio. Mis dedos, a menudo pinchados y doloridos, trabajaban sin descanso para que a mi hijo nunca le faltara un plato de comida caliente o un par de zapatos nuevos. El olor a aceite de la máquina se mezclaba con el aroma a talco de bebé en nuestra pequeña casa. Era una vida de agotamiento, de ver el amanecer sin haber dormido, pero cada prenda terminada, cada moneda ganada, era una pequeña victoria, un ladrillo más en el futuro que soñaba para mi niño. Junto a mi Antonio, compartía un sueño más grande: tener nuestro propio negocio. Ahorramos centavo a centavo durante años, privándonos de todo lo que no fuera esencial. La llamamos Lavandería La Perla. Recuerdo el día que colgamos el letrero, la pintura aún fresca. No era un local grande ni lujoso, pero para nosotros era un palacio, el símbolo de nuestra independencia y de nuestra esperanza. Era más que una forma de ganar dinero. Era nuestro proyecto de vida, el legado que queríamos construir, no para nosotros, sino para que Sergio pudiera volar más alto de lo que nosotros jamás habíamos podido. Cada máquina que compramos, cada estante que instalamos, estaba impregnado de nuestras ilusiones. La realidad de La Perla fue un trabajo implacable. Días que empezaban antes del alba y terminaban bien entrada la noche, sumergidos en el vapor caliente y el olor penetrante del cloro. Nuestras manos estaban siempre ásperas, agrietadas por los detergentes y el agua. Antonio se encargaba de las máquinas y las reparaciones, y yo, del lavado, el planchado y el trato con los clientes.
Éramos un equipo, 2 cuerpos moviéndose en una danza agotadora pero sincronizada. No había descanso, no había vacaciones, pero al final de cada jornada, a pesar del cansancio que nos llegaba a los huesos, nos mirábamos y sonreíamos, porque sabíamos que cada prenda limpia, cada cliente satisfecho, era un paso más hacia la universidad de nuestro hijo. En aquellos años, la palabra capricho no existía en mi vocabulario. Mis renuncias eran un hábito diario. Veía vestidos bonitos en los escaparates y seguía de largo. Escuchaba a las vecinas hablar de sus vacaciones en la playa y yo solo pensaba en la cuenta de la luz de la lavandería. Mis sueños personales quedaron guardados en un cajón, aplazados para un después que nunca llegaba. No me sentía una mártir. Lo hacía por amor, con la convicción de que estaba invirtiendo en lo más valioso que tenía. Creía firmemente que sembrar sacrificios en el presente me permitiría cosechar la felicidad de mi hijo en el futuro. Qué equivocada estaba sobre la naturaleza de esa cosecha. El día más importante, y a la vez el más aterrador, llegó con una carta. Sergio había sido aceptado en la mejor universidad de arquitectura del país. El orgullo nos inundó. Era la culminación de todos nuestros esfuerzos, pero ese orgullo vino acompañado de un miedo helado al ver el costo de la matrícula. Era una cifra astronómica, imposible de alcanzar con nuestras ganancias diarias. Esa noche, Antonio y yo nos sentamos en la cocina, la carta sobre la mesa entre nosotros. No tuvimos que hablar mucho. Nuestros ojos se encontraron y en ellos estaba la misma respuesta, la única posible. Nuestro sueño daría paso al suyo. La decisión, aunque dolorosa, fue unánime y absoluta. Vender la lavandería fue como arrancarme una parte del alma. El proceso fue rápido. Un empresario vio el potencial del local y nos hizo una oferta justa. Recuerdo caminar por última vez entre las máquinas silenciosas, pasar la mano por el mostrador donde había atendido a tantos clientes. Olía a una vida de trabajo. Apagar las luces y cerrar esa puerta por última vez fue uno de los actos más difíciles que he hecho. Sentí que estaba enterrando a mi querido Antonio por segunda vez, porque ese lugar estaba lleno de él. Me consolé pensando que no era un final, sino una transformación. El sudor y el esfuerzo invertidos en La Perla se estaban convirtiendo en planos, maquetas y un título universitario. Con el dinero de la venta pagamos el primer año de universidad de Sergio. Para los gastos siguientes y para sobrevivir, volví a mi vieja máquina de coser. Mientras mi hijo estudiaba entre futuros arquitectos y gente adinerada, yo cosía dobladillos y cambiaba cremalleras para las vecinas. La ironía era palpable. Él aprendía a diseñar edificios magníficos y yo vivía en un mundo de hilos y agujas para que él pudiera seguir en el suyo. Cada llamada suya, contándome sobre sus proyectos y sus nuevos amigos, era una mezcla de alegría y tristeza. Estaba tan orgullosa de él, pero a la vez sentía cómo un abismo se abría entre nuestros dos mundos. Ahora, cuando veo a Paola presumir de su casa de diseño, de sus viajes exóticos y de su ropa de marca, una bilis amarga me sube por la garganta. Todo ese lujo, todo ese estatus del que se siente tan orgullosa, está cimentado sobre los restos de mi lavandería. El éxito de Sergio, que ella exhibe como un trofeo propio, fue comprado con mis manos agrietadas y los sueños aplazados de su padre. Viven en un rascacielos de cristal y acero, pero han olvidado por completo la humilde piedra angular sobre la que se sostiene todo. Han borrado la historia, han renegado de los cimientos, porque les avergüenza el sudor y el sacrificio que los hicieron posibles. Mi mayor sacrificio no fuese el dinero, fue el amor, la entrega total, la fe ciega en que estaba construyendo un futuro de gratitud y unión familiar. Y mi mayor dolor, el que me oprime el pecho hoy, es ver que todo ese amor ha sido tomado no como un regalo, sino como una obligación. Mi sacrificio no es recordado con cariño, sino que es visto como una deuda que nunca termino de pagar. Me exigen más y más, como si yo fuera una mina inagotable. La agresión de Paola no fue solo un acto de violencia, fue el desprecio final a toda una vida de entrega. Y es por eso que mi resolución es inquebrantable. Les enseñaré el verdadero valor de las cosas. Les enseñaré lo que cuesta
De verdad, un sacrificio. Mi Antonio era un hombre de contrastes. Tenía el alma de un poeta, siempre llenando mis días con pequeños detalles y promesas susurradas al oído, pero también poseía la mente de un estratega, un hombre previsor que siempre pensaba 2 pasos por delante del presente. En sus últimos años, a menudo me decía con una sonrisa pícara: «Mi vieja, cuando yo ya no esté, te he dejado una última sorpresa guardada, algo para que nunca te falte nada y para que recuerdes que nuestro amor fue una buena inversión». Yo siempre lo tomaba como una de sus frases románticas, una metáfora de los buenos recuerdos. Nunca, ni por un segundo, sospeché que me estaba hablando en un sentido literal, que me había dejado un as bajo la manga, una llave para mi futuro. En el fondo de mi armario, debajo de mantas viejas que aún guardan su perfume, descansa un cofre de madera de cedro. Es un arca pesada, con herrajes de bronce que el tiempo ha teñido de un verde opaco. Antonio lo fabricó él mismo en sus ratos libres. Dentro, guardo sus tesoros más preciados, que ahora son los míos, sus cartas desde el servicio militar, fotografías de nuestra boda, el primer zapato de Sergio. No, lo había abierto en años. El dolor de su ausencia era tan agudo que tocar sus recuerdos se sentía como hurgar en una herida abierta. Pero después de la humillación en casa de mi hijo, una fuerza extraña me guió hacia él, una necesidad imperiosa de sentir su presencia, de buscar su consejo en el silencio de sus objetos. Con el corazón palpitante, arrastré el pesado cofre hacia la luz. El olor a cedro y a papel viejo, el perfume del tiempo encapsulado, llenó mi habitación. Al levantar la tapa, que crujió como si exhalara un largo suspiro, mis ojos se encontraron con el pasado. Allí estaban los paquetes de cartas, atados con cintas de seda descoloridas. Mis dedos temblorosos acariciaron su caligrafía elegante, y por un momento, la Josefina herida y humillada se sintió de nuevo la joven esposa amada y protegida. No buscaba consuelo en la nostalgia, sino una señal, una chispa de esa fortaleza que él siempre tuvo. Necesitaba recordar quién era yo a su lado, la mujer que junto a él había construido un mundo de la nada. Debajo de las cartas encontré algo que no recordaba, un sobre grande, de papel grueso y amarillento, sellado con lacre. Estaba pesado, rígido. En el frente reconocí al instante la letra de Antonio, un poco temblorosa por su enfermedad, pero inconfundible. Había escrito: «Para mi Josefina, para cuando más lo necesites». La frase me golpeó con la fuerza de una revelación. «Cuando más lo necesites». ¿Acaso él, desde la tumba, había previsto mi desesperación? Con manos torpes, rompí el sello. Dentro no había una carta de amor, sino documentos oficiales, con sellos y firmas que no comprendía del todo. Planos doblados, certificados y, lo más importante, un título de propiedad. Un título a mi nombre: Josefina Morales, viuda de Morales. Los documentos describían un terreno, un lote comercial en una zona de la ciudad que en mi mente era solo un descampado, un lugar por el que no pasábamos nunca. Recordé vagamente la historia. Antonio lo había comprado hacía más de 30 años por una suma irrisoria, casi como una broma. «La tierra nunca pierde valor, mi vida», me había dicho. Todos le dijeron que estaba loco, que estaba enterrando el dinero en un lugar donde solo crecían matorrales. Yo misma lo había olvidado por completo. Parecía un sueño febril, un recuerdo de otra vida. Sostuve el papel entre mis manos, sintiendo su peso, la textura de una promesa olvidada que de repente volvía a la vida de la forma más inesperada. Y entonces, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una velocidad vertiginosa. Recordé haber leído en el periódico local, hacía unos meses, sobre un nuevo y masivo proyecto urbanístico. Un centro comercial de lujo, torres de oficinas, justo en esa zona olvidada de la ciudad. Hablaban de una explosiva valorización inmobiliaria, de cómo esos terrenos baldíos se habían convertido en oro de la noche a la mañana. Un frío recorrió mi espalda. La sorpresa de Antonio, su loca inversión, el terreno. Comprendí en momentos, ese instante, que lo que tenía en mis manos no era solo un pedazo de tierra, era poder, era independencia, era justicia. Paola y Sergio no lo sabían,
pero el suelo bajo sus pies estaba a punto de temblar, y la dueña del terremoto era yo. La semana que siguió a la agresión fue un abismo de silencio. El hematoma en mi espalda florecía en tonos morados y amarillos, un mapa doloroso de la traición, pero la herida más profunda era la que no se veía. El teléfono permanecía mudo. Ni una llamada de mi hijo, ni un mensaje para preguntar si su madre, a la que su esposa había golpeado, estaba bien. Cada día que pasaba, el silencio se hacía más ruidoso, más cruel. Comprendí que no era un olvido, era una táctica, un castigo. Me estaban aislando, dejándome marinar en mi dolor y mi soledad, esperando que la desesperación me hiciera ceder. Era una nueva forma de violencia, una tortura psicológica que demostraba la profunda influencia que Paola ya ejercía sobre el alma de mi hijo. Finalmente, octavo día, Sergio llamó. Su voz sonaba extraña, como si estuviera leyendo un guión. No hubo un «¿Cómo estás, mamá?». No hubo mención alguna al brutal altercado en su cocina. En su lugar, con un tono frío y distante, me informó que Paola estaba profundamente dolida y decepcionada por mi falta de generosidad y egoísmo. Dijo que necesitaban espacio para procesar mi negativa. Cada palabra era un puñal que ella había afilado y que él, cobardemente, me clavaba. Estaba claro que Paola le había dado la vuelta a la historia, pintándose a sí misma como la víctima. Y él, mi propio hijo, se lo había creído. O, peor aún, había decidido creerlo para evitar un enfrentamiento con ella. El siguiente encuentro fue en público, en el mercado del barrio, un lugar donde siempre me había sentido cómoda, entre rostros conocidos. Los vi a lo lejos, en el puesto de las frutas. Mi corazón dio un vuelco de esperanza, pensando que quizás, cara a cara, Sergio reaccionaría. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron, Paola tiró de su brazo y giró la cabeza con un desdén tan exagerado que fue una bofetada en sí misma. Lo arrastró en dirección contraria, como si yo fuera una apestada. Sergio solo alcanzó a darme una brevísima e incómoda inclinación de cabeza, con la mirada clavada en el suelo, lleno de vergüenza. El murmullo de las vecinas que presenciaron la escena me siguió entre los pasillos, un veneno de lástima y cotilleo. La guerra de Paola se trasladó al mundo digital, un campo de batalla, moderno y perverso. Empezó a publicar mensajes en sus redes sociales, frases cargadas de veneno indirecto. Escribía sobre la ingratitud de ciertos familiares que olvidan los sacrificios que uno hace, o compartía artículos sobre el egoísmo en la tercera edad. Nunca me mencionaba por mi nombre. No le hacía falta. Todo nuestro círculo de conocidos, cada amigo de la familia, sabía perfectamente a quién se refería. Era una lapidación pública, lenta y calculada. Me estaba convirtiendo en la villana de una historia que ella narraba para una audiencia que solo escuchaba su versión, y yo no tenía forma de defenderme de esos ataques silenciosos. La manipulación se volvió más audaz, cruzando la línea hacia lo delictivo. Un día recibí una llamada de mi banco. Una voz amable me informaba que estaban procesando mi solicitud para una tarjeta de crédito de alto límite y solo necesitaban verificar unos datos. Me quedé helada. Yo no había solicitado nada. Con el corazón en un puño, negué la operación y pedí que la cancelaran de inmediato. No tuve que pensar mucho para saber quién estaba detrás. Paola, en sus visitas a mi casa, debió haber visto mis documentos. O peor, Sergio se los había facilitado. Estaba intentando endeudarme a mis espaldas, buscando otra vía para extraer el dinero que le había negado. Su avaricia ya no conocía límites legales ni morales. Unas semanas después, coincidimos en el cumpleaños de una vieja amiga de la familia. Era un ambiente festivo, pero para mí estaba cargado de tensión. Paola, en el centro de un corrillo de gente, hablaba en voz alta, asegurándose de que yo la oyera. Contaba con entusiasmo los detalles del crucero que estaban planeando, y luego, bajando el tono con un falso pesar, añadía: «Lamentablemente tuvimos que posponerlo por un imprevisto familiar muy desagradable». Mientras lo decía, sus ojos se clavaron en los míos por un instante, una mirada de triunfo y acusación. Ante todos, me estaba señalando como la culpable de su
Felicidad frustrada, la vieja amargada que les arruinaba los sueños, comenzó a envenenar la mente de mi hijo de forma sistemática. Sergio, que solía almorzar conmigo cada miércoles, empezó a cancelar. Al principio eran excusas creíbles. Una reunión de trabajo, un proyecto urgente. Pero pronto se volvieron endebles, casi insultantes. «Me duele un poco la cabeza, mamá. Creo que va a llover». Supe que era obra de Paola. Más tarde, una prima me confesó que la había oído decirle a Sergio que yo me estaba volviendo senil y paranoica, que mis negativas eran una señal de que perdía la cabeza. Estaba aislándome de mi único hijo, cortando el último hilo de nuestra relación, para dejarme completamente sola y vulnerable a sus ataques, incapaz de soportar más el distanciamiento. Un día reuní el valor y fui a su casa sin avisar, con la esperanza de encontrar a Sergio solo, de poder hablarle de madre a hijo. Pero fue ella quien me abrió la puerta. Su sonrisa fue una mueca de desprecio. «Sergio, está en una llamada muy importante», mintió, con el cuerpo bloqueando el umbral. Se cruzó de brazos y su voz se tornó gélida. «Y usted ya no es bienvenida aquí». Creí que el mensaje había sido claro. Antes de que pudiera responder, me cerró la puerta en la cara. El sonido del cerrojo echándose fue el de un candado cerrándose sobre mi corazón. Me había declarado la guerra y acababa de prohibirme la entrada a mi propio territorio. El siguiente ataque fue directo a mi yugular financiera. El día que esperaba el depósito de mi modesta pensión, el dinero no llegó. Tras horas de llamadas y ansiedad, un funcionario del banco me informó que la cuenta de domiciliación había sido cambiada la semana anterior. El nuevo número de cuenta no era mío. El terror me invadió. De alguna forma, Paola había conseguido mis datos y estaba desviando mi único ingreso fijo. Su plan era diabólico en su simpleza. Si no podía quitarme mis ahorros, me quitaría mi sustento. Me estaba intentando ahogar económicamente, dejarme sin recursos para que tuviera que ir a suplicarle, de rodillas, que me devolviera lo que era mío. En medio de esta guerra sucia, su hipocresía en público alcanzaba nuevas cimas. En una reunión de la junta de vecinos, se me acercó con una sonrisa radiante y me tocó el brazo con una falsa familiaridad que me dio náuseas. «Suegra, qué pálida está. ¿Se está alimentando bien?», preguntó en un tono alto, para que todos la oyeran. «Sergio y yo andamos tan preocupados por usted. Sabe que si necesita cualquier cosa, lo que sea, no tiene más que pedirlo. Somos familia. Para eso estamos». La gente a nuestro alrededor asentía, admirando a la nuera modelo, a la santa, y yo, paralizada por la rabia y la impotencia, solo pude quedarme callada mientras ella tejía su red de mentiras a mi alrededor. Unos días después, llegó un mensajero con un paquete. No esperaba nada. Al abrirlo, mi estómago se contrajo. Dentro, perfectamente ordenados, había una colección de folletos satinados de varios asilos de ancianos de la ciudad. «Residencias de lujo para una vida dorada», decían los eslóganes. Había una nota, escrita con la caligrafía elegante y puntiaguda de Paola. Decía simplemente: «Para que vaya viendo opciones que se ajusten a su presupuesto. Con cariño, Paola». El aire se me escapó de los pulmones. Ya no era una amenaza velada. Era una orden de destierro, un recordatorio cruel de sus palabras en la cocina. Me estaba diciendo, sin lugar a dudas, que mi tiempo en mi propio mundo se había acabado. La llamada que confirmó la derrota de mi hijo llegó esa misma noche. Era Sergio, pero no llamaba para defenderme de la crueldad de su esposa, sino para pedirme que me rindiera. «Mamá, por favor, te lo pido por lo que más quieras. Llama a Paola y pídele disculpas», suplicó, con la voz quebrada por la tensión. «¿Disculpas por qué, hijo? ¿Por ser agredida?», le pregunté, incrédula. «No importa, mamá. Solo hazlo. Dile que te equivocaste, que vas a reconsiderar lo del crucero. Ella está muy estresada con todo esto. Hagámoslo por la paz de la familia». Colgué el teléfono. El dolor de esa traición fue el golpe definitivo. Me pedía que me disculpara por existir, por no ser un cajero automático. La estocada final, la que aniquiló cualquier resto de duda en mi interior, me llegó a través de una vecina. Sergio y Paola habían organizado una cena elegante en su casa. Yo, por supuesto, no fui invitada. Mi vecina, que sí asistió,
Me contó al día siguiente, con la cara llena de incomodidad, que Paola se había pasado la noche haciendo chistes crueles sobre suegras tacañas que prefieren que su dinero críe telarañas a ver feliz a su familia. Dijo que el propio Sergio reía, aunque de forma nerviosa. La humillación ya no era privada, ni siquiera semipública. Era su espectáculo de entretenimiento. Mi dolor se había convertido en la comedia de su cena, en un chisme para el barrio. En ese momento, lo vi todo con una claridad meridiana. Esto ya no era por un crucero. El viaje era solo el pretexto. La verdadera meta de Paola era mi aniquilación total. Quería mi dinero, sí, pero también quería mi casa, mi dignidad, el amor de mi hijo y, finalmente, mi espíritu. No se detendría hasta que yo no fuera más que una anciana dócil y sin recursos, encerrada en un asilo, olvidada por todos. Quería borrarme del mapa de su vida perfecta. Y fue entonces, en la cima de la desesperación y la humillación, cuando el miedo se transformó en una calma helada. La decisión estaba tomada. Se acabaron las lágrimas, se acabó la pena. Era hora de actuar. La mañana después de enterarme de los chistes en la cena, algo en mí se rompió para siempre. O quizás se soldó. No lloré. Las lágrimas, que habían sido mis compañeras constantes, simplemente se secaron. Me senté en mi viejo sillón de orejas, el que compartí tantas veces con Antonio, y me quedé mirando un punto fijo en la pared. El sol entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, indiferentes a mi tormenta interior. Sentí una calma gélida extendiéndose por mis venas, una lucidez tan afilada como un trozo de cristal. El dolor había alcanzado un umbral tan profundo que se había transformado en su opuesto, una fuerza inquebrantable, una determinación de hierro. Ya no había espacio para la pena, solo para la acción. Realicé un pequeño ritual, un acto simbólico para sellar mi decisión. Fui a mi dormitorio y, con una resolución que no había sentido en años, abrí el cofre de Antonio. Saqué 2 cosas: su fotografía favorita, en la que sonríe con el sol en los ojos, y el sobre amarillento con los documentos del terreno. Coloqué la foto sobre la mesa, como si él estuviera presente, y le hablé en un susurro. «Perdóname, mi amor», le dije al retrato. «Perdóname por haber sido tan débil, por haber permitido que pisotearan nuestro legado y mi dignidad. Se acabó. Te juro que se acabó. Voy a ser la mujer fuerte que siempre viste en mí». Fue una promesa, un juramento sagrado, ante el único testigo que me importaba. En esa misma quietud, hice las paces con la pérdida más dolorosa de todas, la de mi hijo. Tuve que aceptar una verdad devastadora. El Sergio que yo crié, el niño de corazón noble, ya no existía o estaba sepultado bajo tantas capas de ambición y cobardía que era irrecuperable. Esperar que él reaccionara, que me defendiera, era como esperar que una estatua me devolviera el abrazo. Lloré por él, no con lágrimas de tristeza, sino con el duelo seco y profundo que se siente por alguien que ha muerto en vida. Y esa aceptación, aunque terrible, me liberó. Me despojó de la última cadena que me ataba, la esperanza. Ya no actuaría para recuperarlo, sino para salvarme a mí misma. Mi estrategia cambió por completo. Durante años había intentado hablarles en el lenguaje del corazón, apelando al amor, a la gratitud, a la memoria. Fue inútil. Comprendí que ellos eran sordos a ese idioma. Su único dialecto era el del poder, el estatus y, sobre todo, el dinero. Y si ese era el único lenguaje que entendían, entonces en ese lenguaje les hablaría. Dejaría de ser la madre suplicante y me convertiría en una fuerza con la que tendrían que negociar. Mi objetivo ya no era reconstruir una familia rota, sino demoler la farsa que habían construido y, de las ruinas, levantar un futuro seguro y digno para mí. No quería venganza, quería justicia, una justicia silenciosa, implacable y, sobre todo, definitiva. Sabía que no podía emprender esta batalla sola. Necesitaba a alguien de confianza, alguien con la inteligencia y la frialdad necesarias para guiarme. Y solo había una persona en mi vida que encajaba en ese perfil, mi vecina y amiga de más de 40 años, Gloria Méndez. Gloria era una abogada jubilada, una mujer de mente afilada como un bisturí
y una lealtad a toda prueba. Viuda como yo, había sido testigo silencioso de muchos de los desplantes de Paola. Nunca se había entrometido, por respeto, pero yo había visto la indignación en sus ojos más de una vez. Ella no me vería con lástima. Me vería como una aliada, como un caso que merecía ser ganado. Tomé el teléfono. Mis dedos, que tantas veces habían temblado de angustia, marcaron su número con una firmeza inusitada. Cuando Gloria contestó, mi voz salió clara y serena, desprovista de cualquier atisbo de victimismo. Gloria, querida, soy Josefina. ¿Tienes un momento? Me gustaría invitarte a un café esta tarde. Tengo que consultarte un asunto de negocio. Hice una pausa, enfatizando la última palabra. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, llena de una curiosidad repentina. Por supuesto, Josefina. Estaré allí en una hora. Suena interesante. Sabía que había picado su curiosidad. No la estaba llamando para llorar en su hombro. La estaba citando para planear una guerra. Cuando Gloria llegó, la conduje a la mesa de mi cocina, la misma que había sido testigo de tantas humillaciones silenciosas. Sobre ella, en lugar de una taza de té, extendí los documentos que Antonio me había dejado. No empecé mi relato con la agresión de Paola, ni con las humillaciones, ni con las lágrimas. Empecé con el poder. Gloria, quiero que veas esto, le dije señalando el título de propiedad. Mi difunto esposo me dejó un terreno, y resulta que, por azares del destino, ese terreno vale ahora una fortuna. Quería que la primera imagen que tuviera de mí en esta nueva etapa no fuera la de una víctima, sino la de una mujer con recursos, una mujer que tenía en sus manos el arma perfecta. Los ojos de Gloria, acostumbrados a leer la letra pequeña de los contratos y las intenciones ocultas de las personas, recorrieron los documentos con una rapidez asombrosa. Vio el potencial al instante. Luego, levantó la vista, y en su mirada vi una mezcla de asombro, emoción y una justa y hermosa ira en mi nombre. Escuchó el resto de mi historia en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, no dijo, «Pobrecita», dijo, «Perfecto, vamos a destruirlos». Y en esa tarde, en mi humilde cocina, nació nuestro plan silencioso. El primer paso, una tasación oficial y discreta del terreno. El segundo, poner al día todos los papeles. El juego, por fin, había comenzado. Y esta vez, yo movía las fichas. Las semanas siguientes se llenaron de un nuevo tipo de actividad, una que era secreta y extrañamente vigorizante. Gloria y yo nos reuníamos casi a diario en mi cocina, pero ahora, en lugar de compartir penas, extendíamos sobre la mesa mapas, documentos y estrategias. Ella había vuelto a la vida. Sus ojos brillaban con la vieja chispa de la litigante astuta, y yo, su única clienta, me sentía como una aprendiz, absorbiendo cada lección sobre el poder, la ley y la paciencia. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Estábamos tejiendo una red en silencio, cada nudo apretado con precisión, cada hilo colocado en su lugar para la trampa que se avecinaba. El miedo había sido reemplazado por una emocionante sensación de propósito. Nuestra primera victoria fue recuperar el control de mis finanzas. Acompañada por Gloria, entré en la misma sucursal bancaria donde me habían ignorado tantas veces. Esta vez fue diferente. No era solo Josefina, la viuda. Era la señora Morales, acompañada por su asesora legal. La presencia de Gloria, con su portafolio de cuero y su mirada que no admitía tonterías, transformó la actitud del gerente de inmediato. Le expusimos el caso del desvío de mi pensión, no como una queja, sino como el preludio de una demanda formal. Presentamos una solicitud para rastrear el origen del cambio de cuenta, y las palabras «fraude a persona de la tercera edad» resonaron en el despacho con una hermosa y pesada gravedad. La investigación del banco fue sorprendentemente rápida, espoleada por la amenaza de un escándalo legal que Gloria se encargó de insinuar. Descubrieron que el cambio se había realizado online, desde una dirección IP que, con un poco de ayuda de un sobrino de Gloria, que trabajaba en informática, rastreamos hasta la red de la oficina de arquitectura de Sergio. No necesitábamos más. El banco, para evitarse problemas mayores,
Canceló la cuenta fraudulenta, me restituyó el dinero que me faltaba con una compensación por las molestias y blindó mis cuentas con nuevas medidas de seguridad. Fue un golpe limpio, silencioso y devastadoramente efectivo. La guerra había comenzado y yo había ganado la primera batalla sin que el enemigo supiera siquiera que estaba luchando. La mejor parte fue imaginar la cara de Paola. El banco, como parte de su protocolo, envió una notificación formal a la dirección IP asociada con la transacción fraudulenta, informando que se había abierto una investigación por actividades sospechosas. No era una acusación directa, pero sí un disparo de advertencia que sin duda la habrá llenado de pánico. De repente, la vieja inútil y senil a la que intentaba robar le estaba demostrando que tenía garras y que no estaba sola. Me la imaginé leyendo esa carta, su rostro perfecto descompuesto por el miedo y la rabia, preguntándose cómo era posible. Esa imagen, ese pequeño triunfo silencioso, me supo más dulce que cualquier venganza ruidosa y vulgar. La segunda revelación, la que cambió las reglas del juego para siempre, llegó con el informe del tasador. Gloria y yo nos reunimos con él en una pequeña cafetería del centro. El hombre, un señor serio y de pocas palabras, abrió su carpeta, me miró por encima de sus gafas y pronunció una cifra. El número fue tan absurdamente grande, tan estratosférico, que por un momento creí haber oído mal. No era solo dinero para vivir cómoda, era una fortuna que cambiaría el destino de generaciones, el tipo de riqueza con la que Paola solo podía soñar en sus fantasías más febriles. Miré a Gloria, que me guiñó un ojo con complicidad. En ese instante, dejé de ser una víctima que se defendía. Me convertí en una potencia. Con la tasación en mano, Gloria movió sus hilos. No pusimos un cartel de «Se vende». Eso habría sido demasiado obvio. En su lugar, ella contactó a 2 de los corredores inmobiliarios más influyentes del país, viejos conocidos suyos, y les habló de un vendedor anónimo con una joya de la corona en la zona de mayor desarrollo de la ciudad. La estrategia era crear un aura de misterio y exclusividad. La noticia de que ese terreno clave, que todos los grandes constructores codiciaban, podía estar disponible, corrió como la pólvora en los círculos adecuados. Dejamos que el hambre del mercado trabajara para nosotros, convirtiendo mi propiedad en el objeto de deseo más codiciado de la ciudad. El cebo funcionó más rápido de lo que esperábamos. Una semana después, Gloria recibió una llamada directa del presidente de una de las constructoras más grandes de Latinoamérica. Estaban en medio del diseño de un complejo de lujo que colindaba con mi propiedad, y mi terreno era la pieza que necesitaban para tener acceso a la avenida principal y duplicar el valor de su proyecto. Estaban desesperados. El hombre, acostumbrado a conseguir todo lo que quería, le hizo a Gloria una oferta inicial que ya era un 20% superior al valor de la tasación. Tenían prisa, tenían el dinero y creían que trataban con alguien a quien podrían impresionar fácilmente. Siguiendo el plan que habíamos trazado, Gloria, con mi total autorización, rechazó la oferta. «Mi cliente agradece su interés», le dijo al magnate con una calma pasmosa, «pero considera que el valor estratégico del terreno es significativamente mayor. Estamos dispuestos a escuchar una nueva propuesta». Colgó el teléfono, dejándolo en un estado de shock que seguramente no experimentaba a menudo. Para mí, ese acto de rechazar una suma de dinero que podría haberme solucionado la vida fue increíblemente liberador. Ya no era la mujer sumisa que no se atrevía a negar un capricho. Era una negociante que entendía el valor de lo que tenía y que no iba a malvenderlo. La reacción de la constructora confirmó nuestra estrategia. Lejos de ofenderse, su respeto por el vendedor anónimo aumentó. Vieron que no trataban con un aficionado desesperado, sino con alguien que sabía jugar en su misma liga. 2 días después, volvieron a llamar, esta vez con una oferta sustancialmente mayor y preguntando por nuestros términos. La noticia empezó a filtrarse en los círculos financieros y sociales, los mismos que Paola frecuentaba. Un misterioso propietario estaba poniendo en jaque al gigante de la construcción. Sin saberlo, mi nuera seguramente escuchaba con envidia la historia de este astuto inversor,
sin imaginar ni en sus sueños más locos que se trataba de su suegra. Todo esto se siente como un sueño, ¿verdad? Ver cómo las piezas encajan, cómo la justicia empieza a tomar forma en silencio. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si alguna vez tuviste que encontrar una fuerza que no sabías que tenías. Cuéntamelo en los comentarios. Cada paso que dábamos Gloria y yo era un ladrillo más en la reconstrucción de mi dignidad. Miraba mi vida, la de hacía apenas unas semanas, y la mujer asustada y humillada que veía en el espejo me parecía una extraña. El miedo se había evaporado, reemplazado por una fría y eléctrica anticipación. Mi plan avanzaba con una perfección casi milimétrica, mientras mis adversarios seguían completamente ciegos a la tormenta que se dirigía hacia ellos. Aún me veían como la viejecita inofensiva. Y ese error de cálculo, esa arrogancia, sería la clave de su caída. El escenario para el acto final estaba casi listo, y yo estaba más que preparada para subir el telón. La fiesta de cumpleaños de Sergio era exactamente como la había imaginado. Un monumento a la ostentación y al ego de Paola. Se celebraba en la terraza de un hotel de lujo, con vistas a toda la ciudad. Había una orquesta de jazz, camareros con guantes blancos sirviendo champán y una multitud de gente con sonrisas tan caras como sus atuendos. Cuando llegué, acompañada de Gloria, un murmullo recorrió el lugar. No venía vestida con mi ropa habitual, sino con un traje sastre elegante y discreto que Gloria me había ayudado a elegir. No era la viejecita encogida que esperaban. Caminé con la espalda recta, la cabeza alta y una serenidad que desarmaba. Mi sola presencia, firme y silenciosa, fue el primer acto de mi ofensiva. El momento cumbre de la noche llegó cuando Paola, resplandeciente en un vestido rojo, tomó el micrófono para el brindis. Su voz, melosa y practicada, llenó el aire. Habló del hombre maravilloso, que era mi hijo, de cómo juntos, desde la nada, habían construido un imperio basado en el amor y el trabajo duro. Habló de sus sueños, de sus futuros viajes, lanzando una indirecta sobre superar obstáculos familiares con paciencia y elegancia. Era un espectáculo nauseabundo, una obra de teatro donde ella era la heroína y yo, la villana ausente. Y fue justo en el clímax de su actuación, cuando levantaba su copa, que decidí que era hora de que el telón cayera. Con pasos lentos pero firmes, avancé hacia ella a través de la multitud, que se apartaba a mi paso como las aguas del Mar Rojo. El silencio se apoderó de la terraza. La música se detuvo. Llegué a su lado, y con una voz tranquila pero que resonó en todo el lugar, dije: «Permíteme el micrófono un momento, nuera. Yo también quiero decir unas palabras para mi hijo». La cara de Paola fue un poema. El shock dio paso a la furia, pero estaba atrapada. Negármelo delante de todos sus importantes invitados habría sido un escándalo. Con una sonrisa que era una mueca de odio, me entregó el micrófono, siseando en voz baja una amenaza que se perdió en el silencio expectante de la noche. «Buenas noches a todos», comencé, mi voz sorprendentemente firme. «Hoy es el cumpleaños de mi único hijo, Sergio, y mi corazón está lleno de recuerdos». Miré a mi hijo, que parecía petrificado. Recuerdo el día que nació y todos los sacrificios que su padre y yo hicimos para que tuviera la mejor educación, para que pudiera construir la vida exitosa que hoy celebra. Porque el éxito, queridos invitados, no nace de la nada. Se construye sobre cimientos sólidos, cimientos de amor, de trabajo y, sobre todo, de gratitud. Las palabras, deliberadamente elegidas, empezaron a incomodar a la pareja anfitriona. La tensión en el aire era palpable. La gente sentía que esto no era un brindis normal. Entonces, giré mi cuerpo y miré directamente a los ojos de Paola. «Y hablando de gratitud», continué, mi voz bajando a un tono más íntimo, casi confesional. «Hace unas semanas, en la cocina de mi hijo, recibí una lección sobre ella. Una lección que me dejó un hematoma en la espalda y el alma rota. Mi nuera, aquí presente, me exigió 1.000.000 de pesos para un crucero. Y cuando me negué, porque soy una simple pensionista, me empujó violentamente contra la pared y me gritó que si no pagaba, mi único destino era un asilo». Un jadeo colectivo recorrió la terraza.
Expuse su crueldad privada en el escenario público más importante para ella, despojándola de su máscara con cada palabra. Paola, lívida, intentó arrebatarme el micrófono. «¡Está mintiendo!», gritó, con una risa histérica que no engañó a nadie. «Está senil, inventa cosas. Es una vieja amargada que no soporta ver a su hijo feliz. Siempre ha estado celosa de mí, de nuestro éxito». Su defensa fue tan agresiva, tan descontrolada, que solo sirvió para confirmar mis palabras. Algunos invitados empezaron a mirarla con desconfianza, otros con abierta desaprobación. Su mundo de apariencias perfectas se estaba resquebrajando en tiempo real, y su desesperación era evidente. Estaba perdiendo a su público, y lo sabía. El pánico se reflejaba en sus ojos desorbitados. Justo cuando la confusión estaba en su punto álgido, Gloria dio un paso al frente, colocándose a mi lado como una guardiana silenciosa. Recuperé el micrófono y continué con una calma que contrastaba con el histerismo de Paola. «Es cierto que he estado ocupada últimamente», dije, dirigiendo mi mirada a la audiencia. «He estado resolviendo un asunto de negocios que me dejó mi difunto esposo. Un asunto que finalmente se cerró esta mañana. Verán, vendí una pequeña propiedad familiar, un terreno que teníamos olvidado». La gente escuchaba, confundida pero fascinada, sin entender a dónde quería llegar. Sergio me miraba como si me viera por primera vez en su vida. «El comprador», anuncié, dejando que el nombre cayera como una bomba. «Es la constructora Desarrollos Atlas, a la que muchos de ustedes conocen». Hubo murmullos de asombro. «Necesitaban mi terreno para completar su nuevo complejo de lujo, Puerta del Sol, ese del que tanto se habla». Hice una pausa dramática, mirando a todos y cada uno de los rostros importantes que me rodeaban. Y entonces di el golpe de gracia. «Y lo vendí por la modesta suma de 350 millones de pesos». Un silencio sepulcral cayó sobre la terraza. El único sonido era el tintineo lejano de la ciudad. La cifra era tan monstruosa, tan inconcebible, que nadie se atrevía ni a respirar. Fijé mis ojos en Paola, que parecía haberse convertido en una estatua de hielo. «Como ves, querida nuera», le dije con una voz suave pero cortante, «resulta que sí tenía dinero. Mucho más que el millón que me pediste. Pero mi esposo Antonio siempre me enseñó algo muy importante. El dinero es una semilla, y uno nunca debe plantarla en tierra infértil. Y no hay tierra más estéril que la de la ingratitud y la crueldad». Conecté su avaricia directamente con mi nueva fortuna, mostrándole a todos la verdadera razón de su violencia. Le demostré que su codicia le había costado el premio gordo de su vida. El efecto fue inmediato y devastador. Paola estaba blanca como el papel, con la boca abierta en una mueca de horror, completamente desenmascarada. Los invitados, antes sus admiradores, ahora la miraban con una mezcla de desprecio y fascinación morbosa. Su estatus social, construido con tanto esfuerzo y mentiras, se había desintegrado en menos de 5 minutos. Sergio, a su lado, estaba paralizado. La comprensión de la verdadera naturaleza de su esposa y de la inmensidad de su propio error, golpeándolo con la fuerza de un tren. La fiesta había terminado. Su mundo perfecto se había hecho añicos, y los trozos de cristal en el suelo reflejaban el rostro de su humillación final. No necesité quedarme a ver el final del incendio. Yo solo había encendido la cerilla. Mientras el caos estallaba a nuestras espaldas, con los invitados huyendo de la escena como si fuera contagiosa, y Paola comenzando a proferir gritos incoherentes, Gloria y yo nos dimos la vuelta y nos marchamos. Caminamos en silencio hacia el ascensor, y en el reflejo de las puertas de metal vi mi propio rostro, sereno, impasible. No sentía una alegría exultante. No había placer en la destrucción. Sentía una inmensa y solemne sensación de cierre, como si acabara de terminar el capítulo más largo y doloroso de mi vida. Dejaba atrás las ruinas de su farsa, un desastre que ellos mismos, con su propia crueldad y avaricia, habían provocado. Las consecuencias para Paola fueron rápidas y brutales. Su pérdida no fue solo económica, fue social, que para ella era mucho peor. La historia de la suegra millonaria y la nuera violenta se convirtió en el chisme predilecto de los círculos que tanto se había esforzado por conquistar.
La gente que antes la adulaba, ahora le daba la espalda. Las puertas que se le abrían con una sonrisa, ahora se le cerraban en la cara. Se convirtió en una paria, un símbolo de la hipocresía. Su activo más valioso, la reputación impecable que había fabricado con tanto esmero, quedó reducido a cenizas. La humillación pública que tanto me había infligido se le devolvió multiplicada por 1000, dejándola sola en el centro de su propio escándalo. Para Sergio, la pérdida fue de otro tipo, una implosión interna. La revelación pública lo obligó a quitarse la venda de los ojos y a ver el monstruo con el que dormía. Su matrimonio, que él creía basado en el amor, resultó ser un mero negocio en el que él era un socio ciego. Más tarde supe, a través de amigos en común, que esa misma noche tuvieron una pelea apocalíptica que terminó con Sergio haciendo las maletas. Su pérdida simbólica fue la de su inocencia, la de su autoengaño. Se enfrentó a la terrible verdad de que había traicionado a su madre por una mujer que no lo amaba, sino que lo usaba. El exitoso arquitecto se encontró de repente viviendo entre los escombros de su propia vida. Mi vida, por otro lado, floreció. No caí en la trampa de la opulencia que tanto criticaba. No compré una mansión ni coches de lujo. Me quedé en mi casa, en mi barrio, con mis recuerdos, pero usé una parte del dinero para hacerla más bella y cómoda, para reparar el techo, para renovar la cocina donde tanto había sufrido y, sobre todo, para crear el jardín más hermoso que pudiera imaginar, contratando a un joven paisajista para que me ayudara. La mayor parte de la fortuna la invertí, de forma segura, creando una fundación con mi nombre y el de Antonio, destinada a ayudar a ancianos en situación de vulnerabilidad. Mi nueva condición no se basaba en el lujo, sino en la paz, la seguridad y la dignidad. El cambio más profundo ocurrió en mi espíritu. El miedo, ese compañero constante que me encorvaba los hombros y me oprimía el pecho, se desvaneció por completo. Empecé a dormir noches enteras, un lujo que no recordaba. Me reencontré con viejas amigas, organicé viajes a pequeños pueblos que siempre quise conocer. Volví a reír a carcajadas, sin temor a que mi alegría ofendiera a alguien. Descubrí que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta del banco, sino en la libertad de ser yo misma, sin pedir permiso ni perdón. Esa fue mi auténtica victoria. La reconquista de mi paz interior, la liberación de mi alma del yugo de la humillación. Unas semanas más tarde, Sergio llamó a mi puerta. El hombre que vi ante mí era una sombra del que había sido. Había perdido peso. Tenía ojeras y en sus ojos había una tristeza profunda y genuina. No vino aquí a hablar de dinero. Vino a hablar de nosotros. Se derrumbó en la entrada, pidiéndome perdón una y otra vez. Lloró como el niño que yo recordaba, admitiendo su ceguera, su cobardía, su terrible error al permitir el abuso, al no defenderme, al convertirse en cómplice con su silencio. Era una confesión cruda y dolorosa, el primer paso en un camino que yo no sabía si quería que recorriéramos juntos. No le ofrecí un perdón fácil, ni inmediato. Lo invité a pasar, le serví un vaso de agua y lo escuché. Cuando terminó, le hablé con una calma que me sorprendió a mí misma. El perdón, hijo, no es una palabra mágica que borra el pasado, le dije. La confianza que yo tenía en ti está rota en 1000 pedazos. Reconstruirla no será fácil. Tendrás que demostrármelo, no con palabras ni con lágrimas, sino con acciones, día a día, durante mucho tiempo. No cerré la puerta, pero tampoco la abrí de par en par. La dejé entreabierta. Nuestra reconciliación sería condicional, un proceso que él tendría que ganarse, bajo mis términos y a mi ritmo. Nuestra relación comenzó así una lenta y difícil reconstrucción. Sergio empezó a visitarme, no por obligación, sino por un deseo visible de sanar. Teníamos conversaciones largas y a veces dolorosas, desenterrando años de silencio y resentimiento. La dinámica de poder entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no era la madre que suplicaba migajas de atención, sino la matriarca de la familia, una mujer que se respetaba a sí misma. No sé si algún día nuestra relación volverá a ser lo que fue, pero ahora existe la posibilidad de que se convierta en algo mejor, algo real, honesto y basado en el respeto mutuo que yo me había ganado a pulso. Y eso, por ahora, es suficiente.
He aprendido, en el ocaso de mi vida, una lección fundamental sobre el amor y el respeto. Durante demasiado tiempo, creí que eran la misma cosa, que amar a alguien significaba soportarlo todo, perdonarlo todo. Pero el amor que humilla, que exige y que no da nada a cambio, no es amor. Es una jaula con barrotes de oro, una forma de posesión que te vacía por dentro. El verdadero amor, el que mi Antonio me enseñó, es un refugio, no un campo de batalla. Es el que te ve, te valora y te defiende. Tuve que aprender de la forma más dura que para salvar mi propio corazón. Primero debía dejar de entregárselo a quienes solo sabían cómo pisotearlo. Mi viaje ha sido, por encima de todo, una reconquista de mi propia dignidad. La dignidad no es un regalo que otros te conceden. Es una fortaleza interior que tú decides no rendir jamás. Por años, permití que la mía fuera minada, que la erosionaran con pequeños desprecios y grandes humillaciones, todo en nombre de mantener una paz familiar que solo existía en mi cabeza. El golpe en la cocina no solo me hirió el cuerpo, me despertó, me recordó que mi valor como persona no depende de mi edad, ni de mi cuenta bancaria, ni de la aprobación de nadie. Mi valor es inherente, es mío, y defenderlo es la responsabilidad más sagrada que tengo para conmigo misma. También he reflexionado mucho sobre la gratitud, o más bien, sobre su ausencia. La ingratitud es un veneno que corrompe el alma de quien la alberga. Paola, y por un tiempo también mi hijo, estaban tan obsesionados con lo que no tenían que se olvidaron de agradecer todo lo que se les había dado. Construyeron su mundo sobre los cimientos de mis sacrificios y luego despreciaron esos mismos cimientos porque les recordaban sus orígenes. Aprendieron demasiado tarde la lección más antigua de todas. Cuando escupes al pozo del que bebiste, el único que al final muere de sed eres tú. La gratitud es la memoria del corazón, y ellos padecían de una amnesia mortal. Al final, esta historia nunca fue sobre el dinero. La fortuna que mi esposo me dejó fue simplemente la herramienta, la llave que me permitió abrir el candado de mi propia prisión. Me dio los medios para luchar, pero no la fuerza. La fuerza ya estaba dentro de mí, dormida, esperando a ser despertada. La verdadera riqueza que he ganado en esta batalla no se puede contar en peso. Es la paz que siento al despertar cada mañana. Es el respeto que ahora veo en la mirada de mi hijo. Es la compañía de una buena amiga y la certeza de que soy la única dueña de mi destino. Ese es mi tesoro, un tesoro que ninguna codicia puede arrebatarme. Así que, si algo les queda de mi historia, que sea esto. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitan que el amor que sienten por otros les cueste el amor que se deben a ustedes mismos. La dignidad no es negociable y el respeto no es opcional. Gracias por acompañarme, por escuchar a esta vieja mujer contar sus batallas. Sus historias y su apoyo en los comentarios me han dado más fuerza de la que imaginan. Si mi experiencia le sirve de algo a una sola persona, entonces todo el dolor habrá valido la pena.